Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí, por lo que nos has enseñado en esta serie sobre las prioridades. Señor, necesitamos la dirección y la llenura de tu Santo Espíritu para ponerte en primer lugar. Señor, que hoy tu palabra nos edifique en medio de necesidades tan diversas que tenemos cada uno. Qué bueno tener un Dios poderoso, fuerte, personal, que cada uno nos ve con gran amor y tiene una porción especial de su palabra también para cada uno. Rogamos que en nuestras vidas solamente quede lo que es tu santa voluntad. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Esta serie ha hablado acerca de las prioridades. Sobre todo al comienzo de año vale la pena poder estar hablando de las prioridades, porque todos al comienzo de año con un cierto sentido de disatisfacción, que no estamos de todo contentos con nuestra vida, pensamos en algunas cosas que queremos cambiar este año, ¿cierto? Espero que ya hayamos hecho nuestros propósitos para este año, las cosas que queremos cambiar. Pero el problema no es que no sepamos eso, que no sepamos qué es lo que queremos cambiar, las cosas que son importantes. El problema es que va pasando el año, termina el año y no hemos avanzado mucho. Y a veces iniciamos el mismo año con los mismos propósitos que hicimos el año anterior y dele y no cambia nuestra vida. Sabemos lo que es importante, pero necesitamos, y ha sido la oración de todas estas semanas, necesitamos la sabiduría de Dios para disminuir este año la brecha que existe entre lo que sabemos que tenemos que hacer y lo que vivimos. Porque hay distancia, todos tenemos una distancia, hay una brecha entre lo que sabemos que Dios nos pide y nuestra vida diaria, hay cosas que no estamos haciendo. ¿Cómo disminuir eso? Para eso se necesita sabiduría. Y esa sabiduría nos ayuda a poner primero lo primero, es la serie, el título de esta serie. Primero lo primero. Vamos a leer el salmo que nos ha acompañado, el verso que nos ha acompañado durante esta serie. Creo que ya de pronto está exacto, de memoria, espero que ya lo tengamos de memoria. Salmo 90, 12. Y vamos a decirlo en voz alta. Y voz alta es voz alta, no susurros. Muy bien, entonces muy animados leamos el Salmo 90, 12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Ese es el propósito. Partíamos de la realidad que nuestra vida no es eterna. La vida pasa tan rápido, ¿cierto? Aún los jóvenes lo notan. La vida pasa muy rápido. Y quiero informarles que nosotros empezamos esta serie hace 5 o 6 semanas. Quiere decir que estamos 5 o 6 semanas más cerca del fin. Yo sé que vine para animarles, pero es la realidad, estamos 5 más cerca, y por lo tanto hay que ser aún más cuidadosos. Este salmo dice que debemos contar bien nuestros días. Eso quiere decir que hay que la vida irla llevando con mucha sabiduría. Cuando uno cree, generalmente el ser humano cuando tiene abundancia de algo, lo desperdicia. Eso nos pasa. Queremos que el tiempo, el dinero, o que si tenemos, no sé, mucha comida, la desperdiciamos. Pero cuando sabemos que está limitada, entonces como que nosotros somos más sabios en el manejo de lo que el Señor nos da. Y este salmo nos dice, mire, la vida no es así. Entonces contemos con cuidado cada tiempo. Y es lo que hemos estado haciendo. Y diciendo que lo más importante en la vida es que Dios. Lo más importante en la vida es Dios. Bueno, primero lo primero y lo espiritual. Y decíamos que si este es el año espiritualmente mejor de tu vida, va a ser el mejor año, seguro.
No quiere decir que no haya problemas, pero si espiritualmente este es el mejor año, va a ser el mejor año en todo lo demás. Porque no somos seres físicos que hacemos cosas espirituales a raticos. Somos seres que compartimos una naturaleza física, pero tenemos una dimensión espiritual permanente. Eso no se va el lunes o el martes. Somos espiritualmente también para funcionar en el resto de nuestras actividades. Pero es importante llevar ese tiempo con sabiduría. El temor a Dios, dice la palabra, es el principio de la sabiduría. Por eso, si este año hay profundidad en ese temor de Dios, va a ser un mejor año. Pero es importante nuestra relación con Él. Nosotros dependemos o hacemos las cosas para el Señor por amor. Veíamos la importancia de recuperar ese primer amor, porque si nuestra vida es solamente como cumplir normas, nos vamos a quemar, nos vamos a gastar espiritualmente. Debe ser más bien la respuesta de una relación de amor con el Señor. El orden en la vida es importante. Algunos de ustedes estuvieron aquí en la ilustración de las piedras, ¿recuerdan? Como uno ordena la vida, así hay mayor capacidad, mayor eficiencia. Primero lo espiritual. Por eso empezamos este año como iglesia en 21 días de oración y ayuno, para decirle al Señor: mire, aquí tú eres primero, y lo primero lo vamos a dedicar a la oración. No vamos a hacer grupos pequeños, vamos a orar, y lo pensamos hacer los siguientes años. Vamos a seguir orando también, pero es una muestra, es como nuestro diezmo en oración al Señor. 21 días estuvimos diciéndole: el orden en que hacemos las cosas muestra la prioridad. Y veíamos dos cosas que son fundamentales, que en nuestra vida muestran esa prioridad. ¿Qué es el tiempo? Hace 8 días. Sí, el Señor está en primer lugar. Bueno, muéstrame tu agenda. A ver si eso se ve en tus actividades diarias, si el Señor ocupa el primer lugar. Porque es importante, ¿qué haces primero en el día? Y si primero está Él, el resto del día va a tener cierto tono espiritual que va a bendecir. ¿Qué estás haciendo el primer día de la semana? Felicitaciones porque estás aquí. Y estás empezando el día diciéndole: tú eres primero, por eso voy a compartir con los hermanos, voy a adorarte en comunión, en familia, porque eres importante, eres lo primero. Y eso va a marcar el resto de la semana. No es como, como algunas personas dicen: bueno, yo trato ahí de ir, del mes voy 2, con que vaya 2 veces está bien. Pues depende cuáles son tus prioridades. Entonces el tiempo indica cuáles son nuestras prioridades. Y veíamos también, y hoy vamos a hablar, que el manejo del dinero también indica las prioridades. ¿Cómo está la chequera? Pues eso indica también las prioridades. A propósito, perdón para las nuevas generaciones, chequera son unos papelitos rectangulares, son como una libretica, como boletas, más o menos, si uno escribe ahí, y eso tiene... Sí, porque algunos de los muchachos, miren, pregúntenle a sus papás que les regalen hartos de eso. Autografiados, sí, bastantes. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y yo sé que en el día de hoy es casi peligroso hablar de dinero en una iglesia, ¿cierto? Dado los antecedentes que hay por ahí. Pero qué pena, pero hay que hacerlo. Con todas las cosas que a veces se ve que no son del todo tan santas, pero hay que hacerlo. Porque el Señor, ¿saben por qué coloca estos asuntos del dinero de tanta importancia? Véanlo así. Miren, si solo se acuerdan de esto del día de hoy, tranquilos.
ese énfasis que el Señor hace particularmente en el manejo del dinero es como una especie de biopsia que el Señor hace en tu corazón. Y uno no le hace biopsia por cualquier gripa o algo así, no, es algo que es importante. Es una biopsia que muestra realmente qué tan sano o qué tan enfermo está el corazón. Y es importante. El Señor Jesús contó cerca de, por lo menos que están registradas en el Evangelio, 38 parábolas. Son historias que tienen un mensaje espiritual. 38 parábolas. Increíble, de esas 38, 16 tienen que ver con el manejo del dinero. Por algo será. En la Biblia hay 500 versículos que hablan acerca de la oración. Y hay 2000 versículos que hablan acerca del dinero, las posesiones o temas relacionados. Por algo. Yo sé que cuando empezamos a mencionar este tema, entonces algunas personas dicen, no, ya empezó. ¿Qué van a pedir? No vamos a pedir nada. Es más, el Señor no necesita nada. Pero el Señor sí quiere que hablamos porque Él va a hacer hoy una pequeña biopsia ahí en tu corazón para ver realmente dónde está. Sé que es difícil el tema y algunos dirían, pero no. Inclusive un miembro de la iglesia me dijo, cuidado. ¿Por qué cuidado? Dice, sí, porque los periodistas en el día de hoy están diciendo a los miembros de la congregación, ojo cuando vean que su pastor cambia de carro y tiene carro de último modelo. Quiero decirles, sí, compré un carrito y es último modelo, sí, pero es un Logan, tampoco es, ¿no? Y debo la gran parte. Así que si algunos quieren contribuir, bueno, ese puede. Además, qué pena, pero eso ya era mis hermanos, exacto, mis hijos dicen, papi, por fin cambié mi modelo 1998, ya era antitestimonio andar en eso. Entonces se hizo el cambio, pero tranquilos, no creo que de ahí va a pasar, pero es importante. Y no es que hoy vamos a hablar, como dicen, esas leyes del Antiguo Testamento que siempre lo mencionan. Vamos a hablar aún antes de la ley. Aún antes de que Moisés anotara los mandamientos, ya de esto se estaba hablando. Imagínense, uno de los primeros problemas gravísimos de la humanidad fue por este asunto del corazón y el dinero. Vayamos a Génesis. Capítulo 4, miren, desde el 4 de Génesis, versos 2 al 5, dice: Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. ¿Cuáles son los papás de estos? De eso se trata. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Qué bueno era en esa época, muchachos. Ahí era muy fácil escoger carrera, o era agricultor o era ganadero y ya. No es como ahora que es un camino escoger. Ahí era o pastorear ovejas o trabajar la tierra. Verso 3: Tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, y después hizo toda clase de barbaridades. ¿No se ha preguntado? Yo sí me he preguntado, oiga, ¿cuál fue el rollo allí? ¿Por qué el Señor miró? Y eso uno encuentra cantidad de cosas que dicen. Lo último que escuché por ahí que decían era porque es que Abel sí fue una ofrenda con sacrificio, con sangre, que el Señor solo. Bueno, todavía no era esa época. El texto sí lo dice
muy sutilmente. ¿Cuál fue el problema? Para que nos quede claro esto, el orden es importante. No es solo lo que damos, sino la forma como lo damos. Ambos dieron ofrenda, de acuerdo a su trabajo, pero la forma era diferente. Dice que Caín cultivó sus paticas, cogió la cosecha, y un día dijo: oiga, voy a darle una ofrenda del Señor de esta cosecha, y se la dio. Pero Abel había algo ligeramente diferente. Él dijo: lo primero y lo mejor para el Señor. Lo primero, nació el primer corderito para el Señor. Lo primero, el Señor no tanto mira que se dé, sino que se dé con prioridad. Lo mejor. Y aquí ponen esto del cordero con la grasa, no sé que la grasa no. En esa época, cuando se quemaba la ofrenda, la grasa era lo mejor, porque es que la grasa es la que, ¿no han visto cuando ha hecho un asadito? Eso prende todo. Entonces, esa era la mejor parte en el momento de la ofrenda en aquella época. Era lo mejor. Dice, los primogénitos, lo que más cuida un ganadero. Lo primero lo entregaba. Y ahí hay la diferencia. No es tanto la cantidad, sino cómo damos. Y eso afecta toda nuestra forma de vivir. Nosotros hicimos esto de los 21 días. Y el problema del Señor no era o la invitación del Señor a cada uno de nosotros no era que oráramos más y a ver cuántos vinieron más días, ¿sí? O cuántos perdieron más peso porque hicieron ayuno, sino si realmente había una prioridad en nuestra vida. Como iglesia, también participamos de eso. No sé cuántos de ustedes saben, pero quiero informarles. Como iglesia, como comunidad, nosotros diezmamos. Nosotros pertenecemos a una organización y nosotros diezmamos, digo nosotros porque todos diezmamos a esa organización para apoyar iglesias que tienen menos posibilidades. Y quiero darles el testimonio de hace algunos años, cuando el Comité de Finanzas decidió que lo primero que hace esta iglesia cuando recibe cuenta, legaliza todos los dineros, el primer giro que hace es separa esa parte y la entrega. Lo primero, antes de pagar que la luz, lo primero que se hace es eso. Las finanzas en la iglesia han cambiado, todavía pueden mejorar y ustedes saben por qué. Pero eso cambió radicalmente. Antes éramos fieles también, pero eso que pasaba 1 o 2 meses, tenemos que ponernos al día y listo, giramos el cheque y nos poníamos al día. No. Es que como no es solamente dar, sino dar de acuerdo a una prioridad, entonces el Comité de Finanzas tiene esa orden. Lo primero que hace es se gira esto. Y eso ha traído bendición. ¿Qué es lo primero que haces en el día? Bendice el resto. Lo primero que haces a la semana. Lo primero que haces en el año. Bendice el resto. Hoy voy a mencionar 3 principios que tienen que ver con este manejo del dinero. Y habla de los primeros frutos. ¿Cómo es esto de los primeros frutos? ¿Por qué es importante? Pues parece obvio, pero debemos destacar. Pueden llenar allí en sus bosquejos. Dios debe ser el primero. Dios debe ser el primero. A veces, no sé, a veces la gente, o a veces yo también, hace algunos años me preguntaba, ¿será que es que Dios es una especie como de ególatra que quiere que todos lo adoren, sus criaturas, no sé qué? Miren, ¿por qué hace eso? Porque Dios quiere que lo adoremos, que sea el primero. Primero es porque Él no es un Dios religioso.
Sí, no. Él es un Dios relacional. Es un Dios de relaciones. No es un Dios, el Dios del cristianismo es un Dios de relaciones. Es un Dios celoso. Creó a cada ser humano. El ser humano, quiéralo o no, independiente de la creencia que tenga, adora a algo. Dios creó al ser humano con esa capacidad de adorar. El problema es, ¿qué es lo que adoramos? Por eso es que al Señor le gusta hacer esas biopsias de corazón, para ver dónde está, si Él es el primer lugar. En los mandamientos, el primer mandamiento, pues habla de eso, porque lo primero. Éxodo 20, versos 1 al 3 dice: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Deuteronomio 6, 14 y 15 dice: no sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios, ¿qué? Está contigo, es de relaciones. Y es un Dios, ¿qué? Celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Esto es delicado. A veces lo vemos como que no tanto. Además, miren, Dios, entre otras cosas, Él no pide, esto me parece maravilloso del Señor, siendo Dios, miren, siendo Dios, Él no pide algo que no haya hecho primero. Y Él es Dios, que tiene todo el derecho de pedir lo que quiera, pero Él no pide nada que Él no haya hecho primero. ¿Cuál es la mayor, llamémosle, posesión que pudo tener Dios? Si no fue su Hijo. Y lo entregó porque te ama, porque me ama. Lo entregó y murió en la cruz, y allí en la cruz estaba diciendo: Juan, por tus pecados mereces condenación y tú no te puedes salvar a ti mismo. Por eso entrego a mi Hijo. Lo primero, lo mejor, lo sumo, lo entrego primero. Y debemos tener una relación de pacto. Espero que se acuerden algo por allá de eso que hablamos, de pacto. Miren, lo ilustro de la siguiente forma. Hace poco más de 23 años, una señorita llamada Consuelo Rosas estaba parada frente al altar de una iglesia y un pastor estaba haciéndole un compromiso. Y ella, entre otras cosas, dijo que de los 2 billones de hombres, ella había escogido a uno. ¡Qué buena suerte! ¿Les salió? Para que fuera el único. Imagínense, de 2 billones, este, y no otro, este. Claro, antes un galante caballero tuvo que prometer otra cosa. Y también prometió que de las 2 billones de mujeres, imagínense qué tal que hubiera pasado y que yo hubiese respondido antes de que me entregaran esta argolla. De las 2 billones de mujeres, ella iba a ocupar el segundo lugar. Pero bueno, el segundo de 2 billones es... Está bien. No.
Así no son los pactos. No funciona así. Y prometí que de las 2 millones, ella era la y nosotros tenemos una relación con Dios. Y Él es y tiene que ser el dinero. Y por eso utiliza estos asuntos del dinero para que nosotros, ojo, y múltiples, sí será que soy el primero, es fácil decirlo. Porque donde hay pacto no se espera de la contraparte lo menos que eso. Por eso es un asunto. Y por eso el segundo principio está ahí. Nosotros colocamos a Dios en primer lugar cuando le damos a Él lo primero en todo, no solo la práctica, lo primero en todo. Y anoten ahí, lo primero de todo, la prioridad. ¿Saben lo que el Señor estuvo haciendo cuando este grupo de personas se reunía aquí estos días, 21 días a orar? Por la noche. Él, desde el cielo decía, mire, allá hay un grupo de hijos míos. Y están orando. Mire, él no sacaba pecho de si oraban 10, 15, 20 veces, un minuto, una hora, decían, ¿y saben por qué se reúnen a orar? Porque me aman y yo soy el primero. Y él sacaba pecho. La oración no es lo primero. Oh, es muy importante. Pero la oración no es lo primero. Él está primero. Y eso marca la vida de una persona. La marca desde siempre. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Y se rasca la barriga. No. Se levanta y dice, gloria a Dios por el día de hoy. O algo así, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que haces al día? Mire, el Señor no te va a decir, mire, esta persona está leyendo 5 Biblias. ¿Saben qué es lo primero cuando Él te ve que haces lo que haces al comienzo del día? Dice, ven esa hija mía, ven ese hijo. Yo estoy primero que el cereal. Y Él se pone, ¿no? Y yo soy primero que el cereal. Y eso es importante. Y el resto del día se maneja de otra forma. Levítico 27, 30 dice, el diezmo de todo, porque es que a veces es el diezmo de todo producto del campo, ya sea el grano de los sembrados o de los frutos de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Esa parte es importante. Bueno, vamos a ver la noticia más, pero esa parte tiene una bendición especial porque está consagrada. Deuteronomio 14, 23 dice, en la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite y los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás que a tener siempre al Señor tu Dios. Miren, esto de las prioridades, del diezmo, de todas esas cosas, no es porque Él necesite la plata. Para que tú y yo aprendamos a tener. Nuevamente lo digo, Él quiere hacer una biopsia en tu corazón. No vaya a ser que tengas esa terrible enfermedad gravísima, es mortal, llamada idolatría o materialismo. No vaya a ser. Y es en las enfermedades, la sospecha de enfermedades graves que se hacen biopsias. Y el
quiere decir, no vaya a ser que tú tengas por allá otros dioses, porque eso es por eso. Lo primero en todo. También veíamos, lo volvemos a repetir, lo primero tiene el poder de bendecir el resto. Hay algo, no me pregunten qué es, pero es sobrenatural. Ya lo estoy entendiendo con el concepto de consagración, como que el Señor lo consagra y trae una bendición especial. Lo primero que se entrega al Señor, bendice. Dios parece que hizo las primeras cosas santas, con una consagración especial, con la capacidad de bendecir el resto. Proverbios 3, 6 al 10. Este lo tenemos que leer todos en voz alta, porque aquí está la clave de toda la bendición. Lo hemos leído, entonces volvamos a leer. Está en las pantallas o en sus bosquejos. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El Señor no hace esto para que tú y yo tengamos más plata. Porque si es por eso que lo hacemos, entonces Él no está en primer lugar, sencillamente. Él quiere saber dónde está el corazón. Leía de una fábrica a comienzos de 1906, hubo un gran incendio en la ciudad de San Francisco, y quedó prácticamente toda la ciudad quemada. En el centro, solo un edificio quedó en pie. Era una fábrica de mermeladas, de un creyente, que tenía en la entrada de la fábrica una placa con el versículo de Malaquías 3:10. Ese que habla del día y ¿te acuerdan? Imagínense, no le pasó absolutamente nada a ese edificio. A tal punto estuvo agradecido ese señor que después, no solamente en la placa del edificio, sino en cada frasco de mermelada en la parte de abajo, le colocó ese versículo. Una historia que el 98% de la gente aquí no conoce. ¿Saben quién dio el dinero para el 45% de lo que valió estas dos propiedades que tenemos? No fue de nosotros. Fue un caballero en los Estados Unidos, ya es un hombre muy, muy viejito, que tenía un gran negocio, una fábrica de plásticos en los Estados Unidos. Y el Señor le fue diciendo, bueno, hay que poner esto y ordenarlo. Y empezó a dar el 10% de todas las ganancias de una super compañía. Después fue creciendo y entregándose dinero a misiones. Hasta que un día, ese señor vive en Ohio, un día llegó y fue a la notaría. Y el notario no sabía cómo atender la petición. Dijo, yo quiero escriturarle este negocio a Dios. Señor, pero ¿cómo le hago la escritura a Dios? Bueno, buscaron la fórmula. A raíz de ese momento, su familia solo recibe el 1% de su negocio. El resto va a misiones por todo el mundo. Parte de ese resto llegó a Dios. El señor Stanley Tam y su familia ni conocen esta iglesia,
jamás van a venir aquí y su familia se va a beneficiar en nada de esto. Aquí hay un hombre que enseña a la humanidad entera y miles, pero son miles de creyentes alrededor del mundo reciben a Cristo porque este hombre, cuando uno lo conoce, no es muy especial ni muy versado, es un hombre sólido en la fe. Ha puesto a Dios en primer lugar, porque cuando eso ocurre, Dios hace cosas impresionantes. Dios no necesita la plata de ese tipo, pero Dios sí que bendice a aquel que le pone en primer lugar. Es un llamado especial, y así es. El orden es importante. No es solamente lo que hacemos, sino el orden en que lo hacemos. Primero lo primero. Yo coloqué ahí unos espacios, 5 cosas que uno puede hacer con la platica. 5 cosas. Voy a decírselas en forma general lo que uno puede hacer con la platica. En primer lugar, ¿cuál es? La que todos lo hacen. Gastarla, muy bien, coloquen ahí, gastarla. Eso es lo primero que uno puede hacer. Gastarla. En segundo lugar, usarla para, llenen ahí, pagar deudas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuerda que nos excedimos en diciembre y pues ahora pague. ¿Cierto? También. Tercera cosa que uno hace con la platica: paga impuestos. Yo no escuché ningún amén. No, sí, hay que hacerlo. Amén. En cuarto lugar, ahórralo o invierte. Se puede ahorrar o invertir. Eso está bien. Ahorrar o invertir es otra cosa que uno puede hacer con la platica. Y en quinto lugar, donarla o dar o... 5 cosas que uno puede hacer con la plática. ¿Saben qué determina el orden de lo que uno hace con la plata? ¿Qué está primero? El corazón. Y yo coloqué el orden que usa la mayoría. Y el orden se cambia cuando va cambiando nuestra comunicación y nuestra relación con el Señor. El orden al Señor le comunica mucho. No es solo, ay Señor, ya le cumplí este mes. No, el Señor no es como que ya le cumplí este mes. El orden es importante. Qué pena, pero por ejemplo, yo no puedo invitar a Jairo a mi casa. A mí me da pena invitarlo y decir, Jairo, y que venga con Mónica. Jairo, ven a la casa, y llegan a la casa y le digo, Consuelo, por favor saca la nevera eso que quedó ayer por la noche de la comida. No, que mañana. Bueno, ellos son muy queridos, muy de confianza, pero a mí sí me da pena decir, sí, lo que sobró, las sobras de ayer que quedó en la nevera, trae la que dice, la damos a Jairo, a Mónica. No, a mí sí me da pena. ¿Saben que a veces tratamos al Señor así? Ay, y eso es una diferencia. Y se requiere fe para vivir así. ¿Sí o no? Se requiere fe. Recuerden, el Señor no pide nada que Él no haya hecho primero. Y se requiere mucha fe de parte de Dios poner a su Hijo en la cruz, que lo sacrificaran como lo sacrificaron, sin tener la seguridad que tú y yo le íbamos a aceptar, porque a ninguno nos obliga. Eso sí, para mí es fe. Poner a un hijo en sacrificio por alguien que no sabemos si realmente va a apreciar
lo que hizo, eso sí es fe. Y se requiere fe vivir como el Señor quiere que vivamos. Y lo dice claramente, lo ilustra poéticamente. Mateo 6, 24 al 33 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza, no se puede. De nada sirve preocuparse. Y Jesús se pone como de nuestra parte y nos trata de decir: entiéndame. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Bien, el Señor sabe, esto no dura para siempre. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más que ustedes? En que esto se necesita fe. Gente de poca fe. Porque esto es la larga de fe. Gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Miren lo que dice, que es precioso. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Él no está diciendo que no, Él sabe. Más bien, el orden es importante. Más bien que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El orden es importante. Y a veces, desafortunadamente, necesitamos estar en las últimas para reconocer esto. He tenido el privilegio de visitar a personas en sus últimos días en este mundo, y es muy bello a veces verles tan tranquilos, con tanta paz, de decir: bueno, yo estaré aquí, el Señor me tendrá hasta cuando el Señor quiera, pero estoy tranquilo o tranquilo. ¿Ha habido gente así? Cuando estás segura o seguro en quién ha creído. ¿Qué es lo primero del día? Lo primero de la semana, lo primero del año, los talentos. Esto comunica mucho a Dios. Les dejo con la última frase que he repetido 1000 veces en esta serie: el orden es importante. El orden es importante. Este año, en todo lo que hagas, recuerda esto: el orden es importante. Y tal vez este año la brecha entre lo que tú crees que debes hacer y lo que realmente vives sea más estrecha. Vamos a orar, porque se necesita fe. Que nuestro Dios nos ayude a vivir así. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí, porque nos amas tanto, porque el Padre nos amó primero. Gracias por amarnos primero, sin tener mucho o nada más bien que ofrecer. Gracias, Señor, porque quieres una relación de pacto con nosotros.
Porque quieres más que creamos en ti, porque como dice tu palabra, hasta el diablo cree, pero él no te tiene en primer lugar. El problema no es creer, sino reordenar nuestra vida de acuerdo a la salvación que nos ofrece. Señor, perdónanos los otros amores que hemos querido colocar. Nuestro egoísmo, perdona. Y Señor, permítenos que en este año esa brecha entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que realmente vivimos sea más corta. Ayúdanos a poner primero lo primero. Danos esa sabiduría, ese ánimo, esa fe, esa alegría de hacerlo. Porque tú das alegría a tus hijos cuando obedecemos tu voluntad. No es algo que aburres, es de bendición. Señor, limpia nuestro corazón de otros intereses y llénanos con tu Santo Espíritu para poder vivir y mostrar al mundo lo que es un hijo o una hija tuya cuando tú estás en primer lugar. Que así sea para cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Hoy es el momento de hacer algo de memoria.